¿Qué tipo de alimentos forman parte de esa alimentación que tenemos diario? Las grasas, las proteínas, las harinas, todo en exceso es malo, eso dicen. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuáles son los mitos frente al tema de una sana alimentación? Está con nosotros la doctora Sandra Milena Galeano Ortiz, ella es nutricionista de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctora Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Yasmín, por invitarme de nuevo. La alimentación es como la portada de presentación, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Sí, claro. Una sana alimentación. Sí, una sana alimentación es fundamental para el desarrollo de nosotros como seres humanos. Además, hay que tener en cuenta que desde que nacemos estamos constantemente alimentándonos, entonces que el reflejo de nuestra salud depende en gran medida de lo que consumimos diariamente. Así es. ¿Y qué se entiende por alimentación saludable o sana alimentación? Bueno, para entender primero qué es una sana alimentación, hay que saber que los alimentos se dividen en diferentes grupos de acuerdo al contenido de nutrientes que tienen. Entonces, sabemos que está el grupo de las carnes, de las leches y derivados, de las frutas, de las verduras, de las grasas, nueces y semillas, leguminosas y las harinas. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, estamos diciendo que cada uno de esos grupos de alimentos que acabo de mencionar, pues diariamente tenemos que consumir una cantidad determinada, porque es la unión de todos esos grupos de alimentos lo que me ayuda a cubrir lo que como ser humano necesito diariamente. Y no es que deje de consumir carne, no es que deje de consumir grasas o que deje de consumir harina, ¿cierto? Porque se tiene como esa mala idea de que tengo que dejar ciertos alimentos. Sí, eso es cierto, Yasmín. Lo que se tiene que lograr es un equilibrio, saber qué puedo, o sea, la proporción de alimentos que debo consumir, y eso lo define la necesidad del propio organismo, ¿cierto? Nuestro cuerpo, sobre todo con las harinas, existe el mito de que las harinas hay que eliminarlas de la dieta. O pues las grasas. O las grasas, ¿cierto? Y consumir más proteínas, pues hay que llegar a un equilibrio, porque el requerimiento de cada uno de esos nutrientes va a depender de la etapa en la que se encuentre la vida, si es un niño, si es un adolescente, si está en etapa de crecimiento, si es una gestante, un adulto mayor, ¿cierto? Se va a requerir una cantidad diferente. Y además de eso, no hay que eliminar ningún grupo de alimentos, sino elegir. Dentro de esos grupos de alimentos hay unos que son más saludables y otros no tanto. Hay que saber elegir esos alimentos, pero no eliminar ninguno. Una alimentación sana ayuda a prevenir enfermedades. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de encender sus pantallas, las líneas telefónicas estarán en pantalla para que nos hagan sus preguntas, 232-4604 y 018-000-515015. A esta hora saludamos a Marta, que se encuentra en el municipio de Envigado. La escuchamos, Marta, y bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto saludarla. Igualmente a ustedes. Una pregunta para la doctora. Adelante. Por ejemplo, una persona que no, pues, adulto mayor, que no le gusta, ni siquiera no le gustan las legumbres, ni las ensaladas, claro, pues que come pues proteínas, de su pajá, su carne, su pollo, pero no le gusta para nada las verduras, ni las ensaladas, ni la fruta casi tampoco. Entonces, como para ver en qué forma le reemplazamos la... Muchas gracias, muy amable. Un adulto mayor, nos decía Marta, ¿cierto? Sí, un adulto mayor. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctora Sandra. ¿Qué le podemos recomendar en este caso? Bueno, en este caso es importante recalcar, como lo dije anteriormente, que no se puede eliminar ningún grupo de alimentos. Las verduras especialmente son fuentes de vitaminas y minerales, al igual que el grupo de las frutas, pero aportan diferentes nutrientes. Entonces, cuando hay un consumo que está limitado, y más en un adulto mayor que requiere los micronutrientes, algunos en mayor cantidad, pues es necesario evaluar con el nutricionista qué tanto está dejando de comer, porque en esos casos, cuando no se puede mejorar la alimentación, es posible que sea necesario iniciar suplementación, ¿cierto? Pero no automedicada.
porque se deben evaluar, se debe hacer una evaluación de cómo es el consumo de esa persona para saber qué nutrientes específicamente están quedando en déficit y empezar la suplementación. Eso es lo que se debe hacer en este caso. ¿Qué contienen los alimentos? Bueno, ahorita estábamos hablando de grasas, de proteínas, de harinas. ¿Qué contienen realmente? ¿Y cómo sería como hacer un buen plan de alimentación? Obviamente depende de cada organismo, de la edad, de la persona. Claro. Los nutrientes, los alimentos contienen nutrientes que se dividen en dos grupos grandes que se denominan los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces, en esos macronutrientes está lo que hablamos, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Por qué se denominan macro? Porque el cuerpo lo necesita en mayor cantidad y son los que nos proveen la mayor parte de la energía diaria y nutrientes esenciales. Los micronutrientes, ahí en este grupo están las vitaminas y los minerales y también se necesitan, pero en pequeñas cantidades. Pero los dos grupos son indispensables. Bueno, vamos a saludar a Kelly, que está en la ciudad de Bogotá. Kelly, la escuchamos, bienvenida, salud especial para los televidentes que nos acompañan en la capital. La escuchamos. Gracias. Es que no tengo como audio. ¿Me están escuchando? Sí, yo la escucho perfectamente, Kelly. Adelante con su pregunta. Bueno, gracias. Quería preguntarle a la nutricionista, me dijera, me sacara de las dudas qué son las grasas, cuáles son las grasas buenas que dicen que son de cadena corta y de cadena larga. Sí. Y las que son, por decir, como el aceite de oliva que dicen y el aceite de coco, que son malas y otras que son buenas, así sean de origen vegetal. Excelente pregunta, Kelly. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Además, hablamos de grasas de origen animal y grasas de origen vegetal y hay muchos mitos frente al tema de las grasas. Entonces, lo primero, muy importante esa pregunta, por lo que acabas de decir, los mitos que hay y el miedo que se tiene con las grasas. Pero las grasas es un grupo indispensable. No podemos pensar una dieta sin grasas. Las grasas las obtenemos de los alimentos, como acabaste de decir, origen vegetal y origen animal, y convencionalmente se ha creído que las grasas de origen animal son grasas que son las que no son tan buenas y las de origen vegetal son las que son buenas. Incluso estamos viendo una pirámide que es muy simbólica, doctora Sandra, a la hora de hablar de una sana alimentación que contiene un poquito de todo. Sí, es correcto. Entonces, el grupo de las grasas es un grupo que cuando se esquematiza en estas pirámides o en el plato de alimentación saludable, siempre se pone en menor proporción. ¿Por qué? Porque las grasas, efectivamente, por su contenido calórico, deben consumirse en menor cantidad con relación a los carbohidratos y a las proteínas. Incluso ahí están en la parte superior grasas, aceites y dulces. Sí, porque es lo que menos se debe consumir. Ahora, la pregunta que nos hacía la televidente es, ¿cuál es la diferencia entre las grasas y cuáles son buenas y cuáles son malas? Entonces, las grasas, cuando son de origen animal, suelen tener un contenido de grasas que se denominan grasas saturadas, que se han relacionado ese tipo de grasas, algunas, con generar mayor riesgo de algunas enfermedades, como riesgo de diabetes, riesgo de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular. Pero no todas las grasas de origen animal son malas, como se denominan, sino que, por ejemplo, las grasas de los pescados grasos o los que denominamos azules es un tipo de grasa muy buena que es cardioprotectora. En Su Médico en Casa es momento de hacer una breve pausa. Estamos hablando hoy de una sana alimentación, cómo nos ayuda a prevenir enfermedades. Después de la pausa vamos a tocar un tema también muy importante, tan importante como las grasas, las harinas y también las comidas rápidas. ¿Por qué son tan calóricas? Dejamos estas dos preguntas y enseguida regresamos con ustedes. Una alimentación sana ayuda a prevenir enfermedades. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Frente a este tema, tomen nota de los siguientes datos. El contenido de calorías y nutrientes de los alimentos varía según la cantidad consumida.
El exceso es el que se encuentra asociado con problemas de salud, más no el alimento en sí. Los snacks son productos que básicamente aportan calorías provenientes de carbohidratos y grasa. Su papel en la nutrición es ser básicamente una fuente de energía. Recuerde que las leguminosas son un grupo de alimentos caracterizado por ser fuente de proteína vegetal y por tener mayor aporte de carbohidratos. Por tanto, una porción de leguminosas equivale a 2 porciones de harina. Disminuye al máximo las preparaciones fritas, reemplazándolas por cocidas o asadas. Esto con el fin de evitar aumentar el aporte calórico de los alimentos derivado de la absorción de grasas que se generan en los métodos de fritura por inmersión. Consuma diariamente 2 o 3 porciones de frutas enteras, conservando la cáscara, cuando sea posible, con el fin de conservar el aporte de fibra. Por último, prefiera consumir verduras crudas, las que sean posibles. La cocción de estas puede destruir parte de sus vitaminas. En caso de que requieran cocción, utilice el método al vapor. Y saludamos rápidamente a la señora Marta. Bueno, acá tenemos unas últimas recomendaciones. Modere el consumo de azúcares, dulces y postres. Su exceso puede conducir a estados de sobrepeso, obesidad y desarrollo de alteraciones metabólicas. Las bebidas o refrescos que contengan entre 100 y 120 calorías deben ser contados como una porción de dulce, dado que este aporte calórico se deriva del aporte de azúcar principalmente. Doña Marta, la escuchamos, se encuentra en Bello, bienvenida. Gracias, quería hacerle 2 preguntitas a la doctora. Adelante. Para una persona que sufre del colon, ¿sí es bueno comer las frutas con cáscara? Porque me han dicho que la cáscara se demora mucho, pues, claro, para diluir. Entonces, si es conveniente o no. Y para un niño de 10, 11 años que no me come es nada, o sea, no le gusta la carne, no le gusta el huevo, no le gusta el pollo, nada, entonces no encuentro como que proteína, lo único es la salchicha, pero es una, pues, claro, todos los días tampoco. Vamos a ver entonces qué le recomienda señora Marta. Gracias por acompañarnos. Interesantes las 2 preguntas, doctora Sandra. Sí, claro. Para la primera, entonces, hay que tener en cuenta que las frutas cuando tienen cáscara, lo que tienen en la cáscara es fibra, generalmente fibra insoluble. Esa fibra de algunas frutas sirve para ayudar con los procesos de estreñimiento. Cuando una persona tiene estreñimiento debe aumentar el consumo de una fibra específica. Entonces, ¿qué debe evitar a nivel de frutas? Frutas como la pera, la manzana, el banano, la guayaba, esas frutas van a generar mayor estreñimiento. Debe consumir las frutas que son fibrosas y aguaditas y aumentar el consumo de agua para ayudar con el estado de estreñimiento. La fibra de la cáscara de las frutas no se absorbe. Bueno, ya saben entonces. Y la otra respuesta del niño de 10 La años. otra respuesta con relación al niño de 10, pues al niño que no consume fuentes de proteína, es muy importante que acuda a una cita con nutrición porque la proteína es fundamental para el crecimiento de los niños y los niños suelen pasar periodos en los cuales sienten rechazo por algunos grupos de alimentos, pero en este que es especial la proteína, hay que identificar por qué ese rechazo y cómo se va a suplementar si es el caso que no se puede con alimentos. Entonces sí debe acudir porque eso afecta al crecimiento. Bien sabemos que tanto las grasas como las harinas son necesarias. ¿Las harinas engordan? ¿Suben de peso? Depende de la cantidad y del tipo de harina. Hay que tener en cuenta que es el exceso lo que lleva a estados de sobrepeso, el exceso de todo. Y además las harinas hay que pensar en aquellas harinas que tienen grasa invisible, es decir, que las personas usualmente las cuentan como si fuera solo una harina, pero en la preparación contienen grandes cantidades de grasa. Por ejemplo, los productos hojaldrados, la pastelería, que llevan cantidades considerables de acuerdo a lo que se haga de margarina, por ejemplo, y eso es lo que los buñuelitos, todo lo que son fritos ya no cuentan solo como una porción de harina, sino que es una porción de harina más porciones de grasa, porque no suele ser solo una. Dentro del tema de la alimentación hay tantos mitos, las comidas rápidas, por ejemplo, ¿por qué son tan calóricas? ¿Pero es malo o es bueno consumirlas y en qué medida o en qué grado se deben consumir? Las comidas rápidas son muy calóricas y eso se explica por 3 razones, y es el tamaño, son porciones considerablemente grandes,
el tipo de alimentos que se usan y las bebidas con las que los acompañamos. Entonces solemos acompañarlos con bebidas muy azucaradas o alcohólicas, y el tipo de alimentos a lo que me refiero es que se usan generalmente muchos embutidos, alimentos con alto contenido de grasas, y además de eso adicionamos salsas. Todo eso es lo que hace que una comida rápida, dependiendo del tamaño de porción, pueda alcanzar hasta las 1200 calorías. Entonces, eso es lo que explica por qué son tan calóricas. Doctora Sandra, lo bueno no dura, se nos acaba el tiempo, pero vamos a continuar con este tema y sobre todo en otro programa hablando de las grasas, de las frutas, las verduras, las harinas, para detallar un poquito más en el tema. A ustedes gracias por su compañía, gracias a la doctora Sandra nuevamente, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.